Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Saint Germain. Una vez más, estar aquí es la certeza de mi misión a este planeta. Estamos en una fase muy interesante, donde se acerca el ápice del cambio. En los próximos momentos, se liberará mucha energía acumulada durante eones de tiempo en este planeta. Esta energía servirá para dar otro impulso al planeta para su ascensión. Pero esta energía cuando se libere también hará que las sombras, las energías guardadas, muy bien guardadas, las energías acopladas en los contratos, en los acuerdos, en los pactos de miedo, en los momentos de desesperación a lo largo de la existencia de sus almas, también salgan a la superficie. La energía de Gaia no es una mala energía, no es una energía que causará sufrimiento. Si lo entiendes de esta manera, entonces yo diría que no estás listo porque cuando las sombras salen de tus escondites y son posibles de ser vistas, es porque ha llegado el momento de limpiarlas y transmutarlas con mucha luz y amor. Así que ver tus aspectos negativos, ver tus puntos horribles, ver todo lo que tu alma ha sido capaz de hacer, no es un espectáculo fácil o hermoso, pero de ninguna manera puede haber juicio. No juzgues lo que no sabes. Si pudierais retroceder en el tiempo y vivir cada momento que vuestras almas han vivido, y luego entender la razón de ciertas decisiones, no os juzgaríais a vosotros mismos, no estarías en contra de tus almas. Cada momento es una energía diferente. La atmósfera del planeta también ha evolucionado con el tiempo, también crece en energía y frecuencia. Así que el momento en que todo sucedió tuvo una frecuencia de evolución, una frecuencia vibratoria. Hoy están en las frecuencias vibratorias más altas que este planeta haya visto jamás dentro de la tercera dimensión. ¿Por qué? Debido a que es una fase de evolución, es una fase de crecimiento. Así que nunca juzgues sus sombras, nunca juzgues tus egos, nunca juzguéis cuando sabéis lo que vuestras almas han hecho. Hemos dicho aquí muy a menudo, el momento es de perdonar, de pedir y de dar. Perdón sincero, perdón que viene del corazón, para que liberes a muchas almas. Un alma cuando hace un pacto, cuando hace un acuerdo, eso no es eliminado, a menos que exista la voluntad del alma misma de romper ese pacto, ese acuerdo. Así que mientras esto no suceda, la otra parte o las otras partes permanecen conectadas a las almas, y muchos quieren irse, quieren reiniciar su caminata en otro orbe, porque ya han entendido que no pueden continuar aquí, pero están atrapados con las almas que hicieron los pactos. Entonces el momento es de transmutación, el momento es de transformación, de estos pactos en libertad, en amor y luz. Así que cada vez que sientas que una sombra se presenta frente a ti y que esta sombra te pertenece, mírala con mucho amor, no con ira, no como juicio. Al mirarlo con amor, le estarás dando la oportunidad a esa sombra de transmutarse, de cambiar de frecuencia, porque el amor es la mayor frecuencia de transmutación en el universo, y cuando pones amor en algo, se expande en plena luz. En cuanto a pactos y acuerdos, busca cómo eliminarlos. Este es el tiempo para que cada uno de ustedes elimine todo lo que une a estas almas a ustedes. Y tengan la seguridad de que cada pacto y acuerdo con estas almas pesa en su propia frecuencia. Muchas veces las dificultades que tienes que caminar, para seguir el camino de la ascensión, es el peso, son las cadenas que llevas atadas al pasado, apegados a tantas almas que están allí exigiéndote el pacto, queriendo que vayas con ellas. Pero si tu decisión es diferente, libéralos, déjalos seguir su camino. Pero debe tomar su decisión de querer romper estos acuerdos. Los pactos con no luz no son fáciles de eliminar. No hasta con querer, es necesario que se haga una gran transmutación de energía. ¿Cómo? Este es tu paseo. Busca y lo encontrarás. Solo digo, no te sientas lo suficientemente poderoso como para hacerlo solo, porque no lograrás nada.
Esta no es una simple magia que se transforma y transmuta solo con tu voluntad. Se necesita mucha más fuerza para que estos pactos se rompan. Así que el momento del planeta ahora es exactamente la energía negativa colocada en el suelo de Gaia por cada alma existente en el planeta en el transcurso de eones, está siendo liberada, está siendo cortado de la superficie del planeta, y cada uno está siendo transmutado por la llama violeta en amor y luz. Pero para esto se necesita mucha colaboración de su parte, porque esta energía está en la atmósfera del planeta y cuanto más vibra la luz, más vibran buenos pensamientos, buenas actitudes. La llama violeta actúa automáticamente sobre estas energías, incluso si no se dan cuenta. Es como si rascaras una cerilla y la llama estuviera presente. Luego, con cada emanación de luz, con cada emanación de amor, golpeas este fósforo y la llama violeta aparece automáticamente y transmuta toda la energía que está a tu alrededor. Por favor, entiendan lo que estoy diciendo, no es para que nadie encienda fósforos. Es la expansión del amor y la luz que haces, que corresponde a este fósforo rayado. Entonces date cuenta de que eliminar toda la energía negativa de este planeta no es fácil, porque muchos siguen vibrando la misma energía. Pero no estás solo. Por supuesto que estoy haciendo mi parte, y en cada punto del planeta donde no hay humanos, la llama violeta está quemando todo, está transmutando todas las energías negativas. Entonces, si te das cuenta, este planeta es más agua que la Tierra. Así que en todos los océanos, la llama violeta está ardiendo, quemando toda la energía negativa, porque no hay humanos allí. Así que la proporción de energía ya transmutada es muy grande, y se está ampliando cada día, y con cada uno de ustedes haciendo su parte, también se magnifica en tierra. No pienses que sois pocos o sin fuerzas. Cada llama violeta provocada por ti se expande, y cuando encuentras otra llama violeta que también se ha expandido, aumenta mucho más, aumenta exponencialmente. Así que de esta manera vibrando alto, vibrando luz, vibrando amor, alegría, por todo lo que vendrá, amplificas esta llama violeta en la tierra y provocas el gran cambio. No te desanimes. Cuida tus sombras, no son tus enemigos. Trátalos con amor y luz. Quien quiera que esté en el viaje de mi llama violeta está cada día transmutando algo, incluso si no te das cuenta. El mero hecho de que lean cada decreto diariamente hace que la energía contenida en él actúe sobre cada uno de ustedes. En ese decreto está mi energía, la energía de la llama violeta, transmutadora y transformadora. Así que mientras leen, incluso sin fe, incluso leyendo por leer, ocurre la transformación, porque cuando lees has dado tu libre albedrío para que actúe sobre ti. Si no quieres, no lo leas. Pero al leer, estad seguros de que la llama está transmutando vuestras sombras, las estáis apagando. Pero nunca hace falta decir, si te molesta, si no quieres trabajar tus sombras, entonces detén tu viaje. Simplemente deja de leer los decretos, y tus sombras volverán a donde estaban. Ahora cada acción tiene una reacción, y si todo esto se está haciendo para que se limpien de sus sombras, para que sus almas estén limpias y luzcan en la quinta dimensión, no necesito decir nada más. Pero la decisión depende de cada uno de ustedes. La decisión depende de cada alma, así que simplemente haz cumplir tus decisiones. Si las sombras son demasiado pesadas, o no puedes entenderlas, pide ayuda. Lo hemos dicho en todo momento, pide ayuda, y todos estaremos aquí, listos, para llevarte de la mano por el camino correcto, para disolver tus sombras. No pierdas esta oportunidad, porque la próxima seguramente tomará mucho tiempo, para que te deshagas de tus obras nuevamente. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.